¿Pediste tacos a domicilio? Acabas de emplear a un trabajador de plataformas digitales. El mercado laboral ha cambiado. Las plataformas digitales son la nueva opción para muchas personas, ya que los requerimientos para laborar en ellas son más accesibles. Tú eliges cuándo, dónde y cuánto trabajar. Flexibilidad total. Con un solo clic, las plataformas digitales son las intermediarias para conectar a trabajadores y consumidores. Estas plataformas pueden clasificarse en dos grandes categorías: las de trabajo en línea, donde los trabajadores realizan tareas o encargos a distancia, y las de trabajo localizado, que se realizan de forma presencial en ubicaciones especificadas por los trabajadores, ya sea para entregar comida u otros productos, o bien brindar el servicio de transporte en sus propios vehículos, así como la prestación de cuidados o atención médica. A pesar de las bondades de este mercado digital, los trabajadores deben lidiar con la incertidumbre y los riesgos específicos del empleo que desempeñen. Quédate en Trending, donde el maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Raúl Antonio Olmedo Neri, especialista en activismo digital y tecnologías, nos brindará más detalles sobre este tema. Y pues bien lo menciona nuestro equipo de reporteros aquí de Trending. Seguramente ya hemos pedido comida a domicilio a través de la app. Seguramente ya hemos pedido un vehículo particular a través de la app de nuestro teléfono. Y entonces eso ya nos convierte en actores funcionales de este tipo de empleos. Entonces, Raúl, pues justamente a veces hay cuestiones laborales, y lo hablábamos ahorita antes de entrar a los micrófonos, que de por sí tienen este matiz de la informalidad laboral en México. Pues bueno, esta cuestión digital añade un nuevo elemento. ¿Cómo estás, Ren? Bienvenida. Hola Beto, bien, gracias, contenta de saludarte y por supuesto a quienes ya nos acompañan por la señal de TV UNAM y en Facebook Live para recordarles que nos compartan todas sus dudas o comentarios que retomaremos a lo largo de nuestra conversación. Y es que hoy tenemos un tema bastante interesante, Raúl, bienvenido, porque ya hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum mencionaba esta modificación a la Ley Federal del Trabajo con la intención de regularizar el trabajo en plataformas digitales. Es una conversación que suscitó mucha polémica por quienes están de acuerdo, por quienes no. Las empresas enseguida salieron a dar sus propias declaraciones, que es un poco de lo que va nuestra plática del día de hoy. Así que, ¿qué te parece si comenzamos por hablar un poco sobre cómo surgen estas plataformas y cuándo se vuelven ya parte no solo del internet, sino también de nuestras vidas? Bueno, primero que nada, hola Beto, hola Ren, a la audiencia y a todos quienes nos ven, nos escuchan e interactúan. Me parece muy interesante este momento coyuntural en el ámbito de las plataformas, porque en términos temporales podemos ubicar que en el siglo XXI inician todas estas innovaciones, estos emprendimientos, ¿no? En la primera década, pensemos entre el 2000 y 2005, encontramos esas primeras aplicaciones que se encargan sobre todo de la interacción, ¿no? Facebook, Twitter, X, etcétera. Pero a partir de 2005 en adelante se empiezan a generar esos emprendimientos de plataformas que se enfocan ya no tanto en la interacción, sino en la prestación de servicios, ¿no? Y esto va muy de la mano con estas plataformas que en algunos trabajos y con otros colegas pues hemos intentado definirlas como estas intermediarias por excelencia del siglo XXI, porque hoy pues casi para todo hay estas plataformas, ¿no? Para casi toda actividad. Para hacer el súper, para tomar un vehículo, hasta para que te lleven medicina a tu casa, ya no tienes ninguna necesidad de salir del hogar. Y sobre todo algo que pues justo hemos vivido, los que estamos inmersos, ¿no? Y platicábamos en la preparación, Ren, Raúl, en este sentido de cómo no son tan recientes, nos acabamos de dar esa fecha, exactamente. Entonces no son tan nuevas, pero sí, por ejemplo, hablar de su exponenciación viene de la mano con la pandemia. Todos estuvimos en el encierro, en la necesidad de, pues si teníamos esa accesibilidad de que nos llevaran el súper, lo hacíamos porque, pues bueno, eran las recomendaciones de confinamiento. Entonces, a partir de ese 2020 ya se establece, ¿no? Como una fuerza de trabajo para mucha gente, una oportunidad de trabajo para mucha gente. Quisiéramos que nos comentaras, Raúl, ¿quiénes son los principales trabajadores? O sea, ¿quiénes son los principales, los que acceden a trabajar en estas empresas? Al final de cuentas, no deja de ser, lo platicábamos, todavía una cuestión informal por la falta justamente de regulación. Entonces, ¿quiénes son aquellos que más se acercan, más frecuentemente se están acercando a ser parte de estas plataformas?
Qué bueno que mencionas, Beto, el tema de la pandemia, porque los iniciales estudios alrededor de esto mencionaban que para 2020, por ejemplo, había 50,000 trabajadores en el caso mexicano, ¿no? Entonces, la pandemia vino a institucionalizar o formalizar el uso cotidiano de estas plataformas. Como bien lo mencionaban, el aislamiento, el confinamiento, pues hizo de estos espacios o estas áreas de oportunidad un crecimiento exponencial, ¿no? Pero hablando ya en términos analíticos de quiénes son, ¿no?, los que están y las que están allí, pues podemos encontrar que en el caso mexicano y particularmente en países en vías de desarrollo son particularmente hombres, la mayoría, ¿no? Son personas que rondan entre los 18 y 29 años de edad, en su mayoría, ¿no? Y son personas que además tienen un nivel educativo que va tanto en primera instancia o una gran mayoría son jóvenes universitarios o que acaban de terminar la universidad o gente que tiene estudios truncos, ¿no? Entonces, estas particularidades son muy importantes porque nos van dando cuenta de que estos grupos pues tienen ciertas características demográficas, económicas, ¿no?, sociales y raciales, porque eso también es importante mencionarlo, que caracterizan a este grueso de la población que se dedica a estas plataformas. Algo que también mencionábamos, Raúl, Beto, era esta parte de la informalidad, ¿no? Lo que representa la informalidad. Si estas personas llegan a tener algún tipo de accidente, ellos son los únicos encargados de garantizar su vida y de sus seres queridos. También en esta parte de las aplicaciones, como usuarios tampoco estamos asegurados, o sea, si tú llegas a tener un choque es directamente con la persona que tengas de chofer, de quien te esté llevando, pero no involucra directamente a la plataforma. Entonces, teniendo en cuenta todas estas negativas, ¿por qué representa un espacio para las personas más jóvenes? O sea, con tantos puntos negativos en común, ¿por qué seguimos acercándonos a estos espacios de trabajo? Es una pregunta que además de ser pertinente, creo que también nos ayuda a visibilizar el carácter adultocéntrico de nuestras sociedades, porque son los jóvenes que no tienen una preparación, que a lo mejor ya están titulados, pero no tienen esta experiencia, ¿no? El típico meme de, pues es que te piden 5 años de experiencia y recién egresado, es una problemática, y sobre todo también tiene que ver, por otro lado, a la falta de oportunidades laborales dignas en nuestro país, que es una tendencia, un signo de países latinoamericanos, ¿no? Esta problemática de que pues a veces estoy ahí, no tanto porque quiero o porque me gusta, sino porque no tengo otra opción viable, o sea, es eso, o trabajar en unos de esos establecimientos 24/7, ¿no? Claro. Pues dices, hasta en la racionalidad, dice, pues prefiero mejor estos espacios que no son tan explotadores, ¿no? Entonces sí va mucho en esa parte. Y también algo que platicábamos ayer, Raúl, bueno, en la preparación justamente de este programa es de que también, o sea, las problemáticas ahorita apenas están empezando a conocerse, ¿no? O sea, de entrada la función, cómo es, algo que tú nos dijiste que justo quería rescatar, que la innovación la hacen evidentemente las empresas al presentar este tipo de, pues sí, de alternativas, ¿no? Pero ya en este 2024, ya en este contexto de la pandemia inició hace 4 años, cuando se da este boom, cuando ya tú lo acabas de decir, se normaliza como nuestra cotidianidad, pues bueno, es entonces donde ya tiene que empezar a hablarse, ¿no? Tiene que empezar a hablarse de una regulación, porque al final de cuentas están representando trabajos que quedan muy a la deriva, ¿no? O sea, tienen sus beneficios, por ejemplo, desde el minuto se decía, pueden trabajar cuando el horario sea conveniente, cuando sea disponibilidad o no, pero también eso también, tú mismo lo decías, a veces también presenta como unos matices un tanto hasta de, pues ok, puedes cuando puedes, pero alguien tiene que hacerlo en la madrugada, o sea, o alguien tiene que hacerlo en esas distancias largas, o sea, también todo ese tipo de... O bajo la lluvia, ¿no? Cuando tú no te quieres mojar, pues ¿no? Ahí ellos están en esa Entonces, dinámica. ese tipo de cosas son también las que se tienen que seguir, o que están poniéndose en la mesa justo para que se hable ya en el plano legislativo, ¿no? ¿Qué crees, Beto? Que eso me parece importante porque a veces cuando hablamos de la discusión sobre estas problemáticas y sus procesos de regulación, siempre las empresas tienden a victimizarse, ¿no? A hacerse como de, es que yo no puedo absorber ese tipo de acciones, pero se deja de lado esta política punitiva o disciplinaria contra los repartidores o los trabajadores, ¿no? Que van desde, a ellos no les dan, o ellos más bien tienen que costear sus modos de movilización, sea una motocicleta, sea una bicicleta, ¿no? El tema de la seguridad, porque nosotros contratamos esos servicios para no salir a las 10, 11 de la noche, pero ellos sí tienen que estar en esa dinámica, además de los potenciales accidentes que pueden tener en el servicio que están brindando, y que incluso hay datos
donde mencionan que ya se han registrado muertes de trabajadores por justamente llevar estas dimensiones o insertarse en estas dinámicas, ¿no? Y que también han sido parte de la polémica que se ha generado en redes, ¿no? Porque en el instante en el que la presidenta hace este comunicado, empresas como Uber salieron a decir que es que nosotros no tenemos garantía de que ellos trabajan mínimo 10 horas a la semana. Y los trabajadores dijeron, trabajamos muchísimo más, o sea, incluso más que si estuviéramos en una oficina, porque al ser nuestros propios tiempos, pues nosotros decidimos qué tanto dinero queremos ganar, pero eso también representa un obstáculo para este punto de la legalización y cómo se va a llevar a cabo esta formalidad, que es un poco lo que ya vamos a retomar en la segunda parte de nuestra entrevista, así que vamos a una breve pausa y ya volvemos a conocer cuál es la opinión que tienen las personas sobre estas plataformas de trabajo. Ya regresamos aquí a En Trending. Uber Eats, Didi, Rappi. Bueno, conozco YouTube, la plataforma de TikTok, Didi, y conozco. Pues Uber, Didi, Cabify. TikTok, Facebook, Uber Eats. Sí, trabajaría para conseguir una fuente extra de ingresos. Si tuviera carro, sí. Si tuviera la posibilidad, sí. No. Tengo entendido que realmente no tienen ningún tipo de prestación, entonces igual no lo veo muy bueno. Es más fácil porque pues es un medio digital que cualquiera puede tener acceso, no es como poner un puesto local que requiere muchos ingresos. Pues me parece que está hasta cierto punto bien, pero que debería ser un poco más regulado. Creo que a veces es una forma muy aprovechada de la situación tan vulnerable en que estas personas a veces recurren para estos trabajos. No, porque pues no es como tal, no hay como tal una garantía que te diga que al día siguiente va a seguir la plataforma ahí. Porque como todas las tendencias suben y bajan, pues sí lo considero estable. Puedes decidir qué tanto tiempo te empleas tú en estas aplicaciones. Es inestable a cuestión personal, de cuestión médica y de trabajo. Puede ser un apoyo muy bueno, pero no un trabajo estable. Pues algo de lo que platicábamos justamente también lo comparte ahí la comunidad universitaria en este sentido, Raúl, Ren, de que pues puede ser como un ingreso extra, puede ser una alternativa, pero como tal no un trabajo fijo, y pues mucho tiene que ver lo que estamos platicando en esta emisión de En Trending. Y que antes de dar paso a que pues Raúl nos des como ese panorama legislativo con esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, de empezar a regularizar este tipo de empleos, pues no sé, Ren, o sea, te haría yo la misma pregunta que le hicieron a nuestros compañeros. Raúl, tal vez tú también, si nos quieres contestar, ¿lo habrás considerado? ¿Lo ves como una fuente de ingreso alternativa? O sea, ¿cuáles son tus piensos como personas jóvenes, ¿no? Que nos desenvolvemos en la actualidad económica en México? ¿Qué es lo que nos dirías, Ren? Yo no lo haría porque no soy ni buena manejando ni buena ubicándome, no sería como el público ideal, pero tengo compañeros de la universidad que sí terminaron sus estudios gracias a estas plataformas de trabajo. Ahorita ya tienen otro tipo de empleos que les permitieron dejar esos rubros, pero sí creo que entre las partes negativas que tienen estos espacios también han sido un espacio también para quienes no tenían la posibilidad de terminar gran parte de sus estudios o de costear otras necesidades básicas. Sí, sobre todo es como un puente, ¿no, Raúl? Sí, ¿no? Claro, es un ínterin entre la vida, por ejemplo, en este caso de los jóvenes, ¿no? Que es egresar, ¿no? Y empezar a buscar fuentes de trabajo, y en ese proceso de independencia también económica, política entre sus hogares, pues se encuentra como una opción viable, ¿no? Sobre todo insistimos con esta precariedad laboral y la falta de espacios para nuestras juventudes formadas. Pero pues también, mira, quisiera recoger el comentario de Fabián, que nos escribe desde Facebook, que pues hablaba un poco de lo que hablábamos antes de la pausa, ¿no? Él dice, siempre se mencionan maravillas a la hora de postularse para estos empleos, diciendo cosas como que serás tu propio jefe, pero no se habla de lo riesgoso que puede ir a que puede ser el ir a ciertas colonias, el hecho de que ellos pagan por el mantenimiento de su medio de
transporte, etcétera, etcétera. O sea, una larga lista en la que, pues sí, o sea, tenemos cosas positivas, cosas negativas, y al final de cuentas no se trata de decir está bien o está mal, sino al contrario, es un fenómeno que está sucediendo, cómo puede mejorarse en pro, pues al final de cuentas, tanto de los trabajadores como de los usuarios. Raúl, antes, bueno, ya pasando entonces a este tema legislativo, un poco de lo que platicábamos antes de preparar el programa es, pues, ¿qué hay, o sea, en la jurídica? Si es que hay algo en cuestión de regulación, o sea, alguna regulación del Estado, alguna consideración en la Ley General del Trabajo, o sea, ¿qué marco jurídico existe, si es que existe, en torno al trabajo que se genera por este tipo de plataformas? Beto, Ren, creo que estamos de acuerdo en que es un fenómeno contemporáneo, emergente, y que es justamente esa falta de premura o de atención lo que abre esos espacios, esos vacíos legales que han sido aprovechados por esas empresas, ¿no? Y en esa dimensión valdría la pena mencionar que con la pandemia se empezaron a crear estas disposiciones, por ejemplo, las temas de darle dinero a los trabajadores por home office, ¿no? En términos de apoyo a, por ejemplo, el pago del internet, de la luz, ¿no? Que fueron elementos importantes, pero que, por ejemplo, también para 2020 se empezó un primer proceso de formalización o de regulación a esas plataformas desde el punto de vista fiscal, tributario, es decir, que empezaban los propios trabajadores de estas plataformas, aplicaciones, a empezar a pagar impuestos, ¿no? Claro. Y la propuesta de nuestra actual presidenta, pues va mucho de la mano incluso con desmontar este discurso, estos conceptos que, por ejemplo, las empresas no les hablan como trabajadores, sino como socios, ¿no? Pero como bien sabemos, pues los socios, pues incluso reciben utilidades y estos colegas no lo hacen, ¿no? Entonces, es una problemática que es una distorsión conceptual del discurso manejado por las empresas para poder distanciarse de estas responsabilidades laborales que hoy se están poniendo a través de la discusión por parte de esta propuesta de reforma. Y centrándonos en esta palabra del marco jurídico, de ya acercándonos como a la legislación que existe en México, ¿tú crees que a este momento la Ley Federal del Trabajo se podría ajustar a la conversación de la formalización de plataformas digitales? Porque de pronto ya la palabra digital nos abre un sinfín de puertas a las que a lo mejor ya no solo México no está listo, sino como generación tampoco sabemos dónde se desdibuja esta línea entre lo real y lo digital. Entonces, ¿tú crees que con las normas que tenemos a este momento se puede avanzar la formalización o tendríamos que hablar ya de establecer nuevas normas? Para este primer proceso me parece pertinente empezar a plantear cómo se vincula el trabajo digital con estas disposiciones jurídicas que ya tenemos, porque eso nos daría pauta a después decir, estos artículos, estas disposiciones, aunque importantes, son insuficientes, y a partir de ello abriría el camino para plantear una ley de trabajo digital, por ejemplo, que nos daría pauta a esa dimensión y que sería mucho más detallada en términos de qué se entiende por lo digital, qué es una empresa, ¿no? Cómo se consideran o se enuncian a estas personas trabajadoras, ¿no? Si como trabajadores, socios, y si es así, poner también qué implicaciones, beneficios y consecuencias tiene. Que incluso, Beto, podrían entrar ya no solo en la conversación de la formalización de estas plataformas, ¿no? Sino también tenemos YouTube, tenemos Airbnb, o sea, todos estos espacios digitales que se han creado y que ya también podrían entrar en una parte más digital, ya no solo, digamos, por servicios, sino cualquier otra aplicación a la que podamos acceder, que seguramente van a surgir muchísimas más, pues estar listos para el panorama futuro, ¿no? Y ahí la cuestión, Raúl, pues algo de lo que hablábamos ayer en preparación, pues es justamente qué es lo que ha pasado, o sea, o qué ha faltado. Lo dijiste ahorita, la premura de los fenómenos contemporáneos a veces es muy voraz, si así lo podemos decir, pero pues ¿qué ha faltado? O sea, ha faltado voluntad de las empresas, o ha faltado tal vez una organización de los trabajadores en sentido de unir una voz colectiva. O sea, ¿qué es lo que ha faltado para que todavía no estemos en un punto en el que no se tenga en consideración este tipo de trabajos? Y ya, por ejemplo, como dice Ren, o sea, un Airbnb que involucra la propiedad privada de una persona, lo que decide hacer con su patrimonio, pero al final de cuentas, pues bueno, hay evidencias de que eso puede terminar por inflar los precios del patrimonio, empezar procesos de gentrificación. Exactamente, incluso, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que entremos entonces a ya esta nueva realidad en la que esto es parte de lo convencional, de nuestra cotidianidad, pero pues también tiene que estar regulado en un cierto sentido por las leyes?
Yo creo que son 3 elementos clave que hoy se intersectan. Y es por un lado la voluntad política, ¿no? Hoy tenemos que es algo que están haciendo desde el propio gobierno y que busca poner atención a ese grupo social que de una u otra manera ha estado invisibilizado, ¿no? En esa dinámica. Por otro lado, también tenemos esta conciencia que debemos hacernos nosotros como usuarios de esas aplicaciones, en decir, nuestra comodidad o nuestros servicios no puede estar a costa de la explotación y la marginalidad que tienen estos trabajadores digitales. Y por otro lado, también tiene que ver con este proceso de politización de los propios trabajadores en torno a decir, no, yo no soy socio porque ni recibo las bondades de esa figura y soy todo lo contrario. O sea, el reconocerse como trabajadores digitales, aunque se le agregue lo digital, no deja de ser un ejercicio de ubicarse y de poder luchar por sus derechos laborales como lo están haciendo ahora, ¿no? Claro, y en el tema de luchar, obviamente también tenemos que mencionar a las empresas, ya lo decías, Beto, de ¿será que falta voluntad de las empresas? Yo creo que esa siempre va a faltar, muy probablemente. Bueno, o sea, habrá algunas plataformas que a veces, o bueno, algunos ejemplos son muy contados, pero que hay esa intención, ¿no? Pero pues sí, en este momento pues lo acabamos de platicar, lo vimos antes de entrar, ¿no? O sea, una vocería de Uber que a manera como de amenaza, y ni siquiera de amenaza a los trabajadores, amenaza a los usuarios. No, es que si hacemos una regulación y el gobierno se mete, va a subir 40% el precio de nuestros servicios. Sí. O sea, de entrada, pues sí, o sea, sabemos que hay muchos ejemplos en los que no están queriendo, ¿no? Ceder tal vez en esa cuestión. Y que también ahí entra la voluntad de los trabajadores ya de organizarse, de hacer estas protestas, y ya en estas declaraciones te preguntaríamos, Raúl, ¿realmente hay un panorama en el que estas exigencias se tornan a mal? O sea, ya las empresas están diciendo, es que si contratamos a 10 tenemos que despedir a otros 40, tendríamos que subir los precios un 40, un 50%. ¿Hay un escenario en el que esta iniciativa va para mal? Pues en primera instancia habría que reconocer que no somos el primer país que intenta hacer estos procesos de regulación. Hay otros países que ya regularon esta dimensión o que están en proceso, y que las empresas, tanto aquí como allá, hicieron los pros y los contras, pero afortunadamente ni se ha hecho este escenario catastrófico que nos han querido vender, sino que incluso se abre un proceso que es propio de la formalización de esas empresas. Al tratar de reducir su margen de ganancia, obviamente van a tener que limitar o identificar qué número de trabajadores van a tener, pero eso no solamente va a ayudar a que estas personas formalicen su trabajo, sino que también va a poner en orden a todas las demás empresas o aplicaciones que trabajan en este ámbito. En el peor de los escenarios es que estos servicios suban, pero como estamos en un libre mercado y la competencia es aparentemente libre, ¿no? Sí. Pues no será sorpresa que se abran nuevas aplicaciones que puedan satisfacer la necesidad de aquellos grupos o consumidores que no quieren pagar o que no pueden o no quieren pagar ese nuevo costo, ¿no? Entonces, creo que más bien son estas, como se diría coloquialmente, estas patas de ahogado, ¿no? Patadas de ahogado que buscan situarnos, intimidar, amedrentar en esa dimensión con ese discurso, pero bueno, de todos modos, sí, no es por nada, pues seguimos teniendo un sistema, incluso valdría la pena empezar a exigir un mejor sistema de movilidad para no depender de estas aplicaciones. Sí, totalmente, ¿no? O sea, todo está interconectado, pero pues sí, el que se siga teniendo estas conversaciones, el que se siga poniendo en la palestra el tema, algo que, por ejemplo, nos decías, Raúl, que por lo menos hay cifras de 2020, pero como el tema de que no está regulado, pues entonces no hay cifras oficiales porque la empresa... lo tienen las empresas, exactamente, ¿no? Y si no las deciden liberar, pues es difícil empezar a mapear el tamaño de este fenómeno. Raúl, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista. Te agradecemos mucho porque hayas podido venir a platicar con nosotros. Pues definitivamente va a ser una de las cuestiones que, pues bueno, si los trabajadores, si la gente que se acerca a este tipo de línea de trabajo, y como lo dice la comunidad, también es un trabajo un tanto temporal, pues bueno, que eso no signifique que no tengan una posibilidad de seguridad social, una posibilidad un trabajo de digno. Exactamente, claro. Un trabajo digno. Raúl, te agradecemos mucho, qué bueno que pudiste estar con nosotros. No, al contrario, Beto, Ren, muchas gracias, y pues hay que seguir poniendo los temas y las discusiones en estas problemáticas que sobre todo pues son muy relevantes para las juventudes mexicanas. Por supuesto. Muchas gracias, Raúl, y definitivamente pues esto también nos abre un panorama de los jóvenes, porque hay muchos trabajos, ya lo decías tú, que existen desde la precarización, así que no solamente en las plataformas digitales, sino en muchos otros espacios comenzar a hablar sobre la formalización. Y nosotros llegamos al final de este En Trending, pero no nos vamos sin antes recordarles que nos vemos todos los miércoles en punto de las 20:30 horas,
y también por Facebook Live todos los miércoles a las 13:30 horas, además de invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para encontrar muchísima más información. Un gusto, chicos, nos vemos muy pronto. Nos vemos hasta la próxima.